Parashat Shalach Lecha nos comienza hablando acerca de los espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para espiar la tierra. Nos dice la Torá que estas personas que fueron enviados eran todos jefes, cada una de su tribu. Y comentaristas como Rashi nos aclaran que la palabra que se utiliza para referirse a estas personas, en hebreo anashim, literalmente es personas, Rashi nos dice que no solamente es personas y ya, nos dice que siempre que en las escrituras utiliza la palabra anashim, personas, se refiere exclusivamente a personas importantes. En otras palabras, dice Rashi, eran personas que cuando empezaron su viaje para hacer la investigación, eran justas, eran correctas. El Baal HaTurim, de la forma en la que normalmente le explica la Torá, él dice que todo deduce de las palabras y de la manera de las letras, que cada uno de estos personajes eran hajamim, eran sabios, y eran tzadikim, eran justos. Entonces vemos que aún así se dejaron seducir por el honor y por el liderazgo, porque nos dice en el Humash de Shem Tov, en los comentarios, aclara en nombre del Zohar que la razón por la cual decidieron rebelarse en contra de la misión la cual habían sido puestas, en contra de Moshe y en contra de la misión de entrar a la tierra de Israel, ellos fueron porque sintieron que iban a ser cambiados, que ya no iban a ser más los líderes de las tribus una vez que entraran a la tierra de Israel. Por otro lado, la siguiente parashá es Parashat Korach. Korach era un miembro muy importante de la tribu de Leví, que dicen las personas incluso hasta hoy en día que tal persona que es muy rico es rico como Korach, o sea que es muy rico, tiene muchas propiedades, tiene muchas cosas a su nombre. Eso es lo que hoy en día se utiliza para referirse a una persona con riqueza. Este era Korach. ¿Y qué fue lo que hizo él junto con otros 250 personas? Que también nos aclara Rashi en este caso, que eran personas importantes y que cada uno de ellos podía ser jefe del Sanedrín, jefe del tribunal máximo en Israel. Nos dice que todos ellos se sublevaron en contra de Moshe. ¿Para qué? Para buscar el liderazgo. En contra de Moshe y Aharón, el liderazgo de Moshe con el pueblo y el liderazgo de Aharón en el templo, en los sacrificios, en la casa de Hashem. Entonces vemos de aquí que todas estas personas importantes decidieron buscar el liderazgo para ellos mismos. Y no es como que ellos estaban apoyando la causa de Korach, sino que nos aclara el comentario de Humash en Shem Tov, que cuando Moshe les dice, bueno, cada quien va a tomar un brasero con Ketoret, con el incienso, y que Hashem elija quien quiere, y veamos que el Ketoret que él elija, ese va a ser el correcto. Ahora, de los 252 opciones que había, que era Korach, los 250 que venían con él, y Aharón, solo uno podía ser el elegido. No podían ser todos los otros los elegidos, no, uno solo iba a ser el elegido. Por lo tanto, vemos de aquí que cada uno de ellos, cada uno de los 250 miembros que venían con Korach, cada uno venía buscando el liderazgo para sí mismo. Por lo tanto, vemos como en otra ocasión, la gente grande en Israel, sabios, gente importante, se dejó seducir por el poder, por el liderazgo, por el honor, y llevó a consecuencias desastrosas en Israel, como nos cuenta en esa parashá, casi la mitad de la parashá. Por otro lado, en un contexto muy diferente, vemos en Parashat Hukat, en la parashá siguiente, cómo es que Moshe y Aharón terminan equivocándose. Se equivocan en su accionar y eso les causa el terrible castigo de no entrar a la tierra de Israel. Cada quien por su propio error, pero llegaron a equivocarse a su nivel, al nivel que se les exigía a ellos por ser grandes en Israel. Se llegaron a equivocar y llegaron a perder lo más preciado que quería Moshe, que era entrar a la tierra de Israel y poder cumplir los preceptos que solamente en ella se pueden cumplir. Tenemos otro caso que quisiera mencionar en Shmuel Bet, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, nos cuenta el Tanaj, el Naví, que en este caso, David Amelech, el rey David, le consulta al profeta Natán de su intención de construir el Bet HaMikdash, su intención de construir el templo. Y nos cuenta aquí cómo es que Natán dice, sí, adelante, constrúyelo, es una misión muy bonita, muy padre, y Hashem está en todo lo que tú haces. En la noche, Hashem reprende y corrige al profeta Natán y le dice, no,
no, no es así, yo nunca te he pedido que le digas nada de lo que estás diciendo, tú hablaste por tu propia cuenta, yo no quiero que David construya el templo, quiero que lo construya Shlomo, su hijo. Entonces vemos como el profeta no lo sabía todo, se equivocó también en este caso. Otro caso muy curioso tenemos en Sefer Baikra, en el libro de Levíticos, en el capítulo 4, versículo 13, nos explica qué sucede, qué tiene que pasar si toda la comunidad de Israel llega a equivocarse de manera involuntaria. Uno pregunta, bueno, ¿cómo es que toda la comunidad de Israel puede llegar a equivocarse de manera involuntaria? Ahora, hay todo un tratado de la Gemara que habla acerca de este tema, que es el tratado de Orayot, que literalmente es Orá, es enseñanza. Entonces, aquí en este pasaje, en este tratado del Talmud, lo que nos explican nuestros sabios es, este versículo nos está hablando cuando el Sanedrín, ¿qué es el Sanedrín? El tribunal máximo del judaísmo, donde los 71 sabios más importantes, más piadosos, más inteligentes de todo Israel, ¿qué pasa si este Sanedrín se llega a equivocar? Entonces, todo el tratado de Orayot, o la mayor parte del tratado de Orayot, trata acerca de este tema, de este versículo que acabamos de mencionar, donde abre a la posibilidad de que todos en conjunto, la mayoría de ellos, de los 71 ancianos, se equivoquen y dictaminen una ley que va en contra de lo que es correcto y por lo tanto cause que todo en Israel que sigan esa ley, porque tendrían que seguirla como está en Parashat Shoftim, que es otro tema, que lo hemos hablado en los videos anteriores, va a provocar que todos se equivoquen. Es en este caso cuando toda la comunidad de Israel se puede equivocar. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que una persona tiene que entender que tenemos por un lado a los espías y tenemos a Korah y a los 250 sabios y personas importantes que estaban con él. Todos ellos se dejaron seducir por el poder, por el liderazgo, por el honor que ello involucraba. Se dejaron llevar completamente hasta el punto de tomar decisiones completamente desastrosas para todo el pueblo de Israel. Después tenemos a Moshe y a Aarón, los más importantes, a lo mejor en toda la Torah. Y ellos, ¿qué es lo que sucede? También se equivocaron. De una manera muy diferente a los que mencionamos antes, pero se llegaron también a equivocar y llegaron a sufrir las consecuencias. Vemos al profeta Natán, un profeta, un visionario, alguien que está en constante comunicación con Hashem. No lo sabía todo, se equivocó en el dictamen, digamos, en el consejo que dio, por no aconsejarse, por no pensarlo un poco más, por no decir espérame y voy a ver qué dice Hashem, voy a ver si Hashem me revela algo, etc. Se apresuró a contestar y provocó un desastre. Después tenemos cómo la Torah nos revela un sistema en el cual nos abre la posibilidad de que la gente más sabia en Israel, los más importantes en Israel, se pueden llegar a equivocar y nos da casos y ejemplos, como la Gemara lo expande, de qué hacer cuando esto llegue a suceder. ¿Qué podemos aprender de manera fija aquí? Tienes que entender que tu líder, que tu moré, que tu rabino, o como le llames, no es perfecto. Ningún ser humano en la historia lo fue, como los casos de la gente que acabamos de ver, quienes eran los más importantes. No había más importantes que ellos en la época de los espías. ¿Quiénes eran más importantes? Eran Moshe y Aarón, los espías. ¿Qué hombre estaba por encima de ellos? Nadie. Y aún así vemos cómo las personas más importantes, Moshe y Aarón, cada quien con su error, los espías con su búsqueda de honores y egos, todos ellos llegaron a cometer errores y equivocarse. Así que tu rabino o tu líder se puede llegar a equivocar. Y ahora puede llegar a equivocarse, también se puede llegar a seducir por el honor, se puede llegar a seducir por la búsqueda de liderazgo, puede llegar a cometer decisiones desastrosas por esa búsqueda de liderazgo, puede llegar a malaconsejarte en búsqueda del ego y del liderazgo, puede llegar a enfrentarse con otros, a causar discusiones con personas correctas por mantener su posesión, mantener su liderazgo, etc. Y es por ello que también podemos entender del profeta, si se equivocó y que no lo sabía todo, tampoco tu líder lo sabe todo. También
puede llegar a equivocarse y a pasársele muchas cosas. Entonces, es bueno de vez en cuando pedir una segunda opinión. Ahora, esto no le quita el hecho de que tú tienes que guardar respeto por tu superior, por tus rabinos, por tus líderes. Cada quien es un caso diferente. Si tú tienes una persona de la cual aprendiste la mayoría de tu Torah, la mayoría de la halajá, la mayoría de las cosas que tú pones en práctica, esa persona, principalmente es halajá, a lo que nos estamos refiriendo, tu manera de conducirte. Si hay una persona de la cual aprendiste la mayoría de la halajá, de él, entonces él puede ser tu Rab Mubhar, incluso que no sea un rabino, que no tenga el título de rabino, él es tu Rab Mubhar, él es la persona a la que tienes que darle el respeto de Rab Mubhar, el respeto de ese liderazgo, que hay diferentes halajot, diferentes leyes que conciernen a esta persona. Entonces tú tienes que buscar las maneras, la halajá de qué hacer en esos casos y cuál es el respeto que se le debe a una persona. Ahora, esto no significa que le tengas que besar la mano, eso no significa que tengas que dejar que te manipule o que te aplaste de manera emocional o lo que sea. Eso no significa que no puedes hacerle preguntas. Todo esto hay diferentes leyes con respecto a qué preguntarle al rabino cuando estás en la clase. Todo esto lo puedes encontrar tanto en el Mishneh Torah como en el Shulchan Aruch. Hay leyes al respecto. Y por otro lado, no te quita el hecho de que tú puedes llamarle la atención, que no puedas decir cuando él está haciendo algo que va en contra de lo que ha enseñado, como lo vemos en los alumnos de Rabban Gamliel. En la Mishnah, en el Tratado de Berajot, en el capítulo 2, nos hablan de las leyes del Kriyat Shema, y ahí nos dice que un novio está exento del recitado del Kriyat Shema, de recitar el Shema la primera noche de su boda, si no ha consumado el matrimonio. Y nos cuenta que Rabban Gamliel hizo precisamente eso. Leyó el Kriyat Shema la primera noche de su boda antes de consumar el matrimonio. ¿Qué fue lo que sucedió? Los rabinos dijeron, con mucho respeto, le dijeron: Loli matano rabbeinu, she hatan patur mi kriyat shema balayla rishon. Tú no nos has enseñado a nuestro rabino, así se expresaron, no nos has enseñado al rabino nuestro que un novio no puede recitar el kriyat shema la primera noche de su boda. A lo cual Rabban Gamliel les contesta, les dice: Eni shomea lahem levatel mimeni malchut shamaim afilu shah echat. No voy a escucharlos para no anular de sobre mí el precepto del Kriyat Shema, el aceptar el yugo celestial sobre mí. No los escucho. En otras palabras, Rabban Gamliel estaba enseñando lo que la Mishnah posteriormente te enseña en la última Mishnah del capítulo, la última halajá del capítulo, te dice que una persona que quiere, un novio que quiere recitar el Kriyat Shema en la primera noche de su boda, puede hacerlo, y eso no se considera que sea presunción. Esto es un tema para otra ocasión. Lo que vemos es que, y las tres Mishnayot que le siguen a esta que acabamos de mencionar, nos hablan de lo mismo, de cómo Rabban Gamliel hizo algo diferente a lo que había enseñado, y sus alumnos van y le dicen: oye, espérate, tú no fuiste lo que nos enseñaste, ¿por qué estás haciendo algo que va en contra de lo que nos enseñas? Y entonces Rabban Gamliel les dio la explicación a cada una de ellas, y de ahí se aprendieron halajot, nuevas excepciones a las diferentes reglas, y se quedó establecido para todas las generaciones. Podemos entender que era lo normal que un alumno que le debía muchísimo respeto a su rabino, aún así podía cuestionar las actitudes, y eso es lo que nos dice la misma Mishnah, la misma en Pirkei Avot, que una persona, un alumno, puede hacer más grande a su rab de lo que él mismo, de lo que ya es. Solamente a través de los cuestionamientos, a través de las preguntas, es como un rabino se puede llegar a ser más grande, un maestro puede llegar a aumentar su sabiduría y su piedad a través de estos cuestionamientos de sus alumnos. Ahora, todas estas cuestiones, otra cosa es que también puedes pedir segundas opiniones, especialmente cuando son cuestiones de decisiones familiares, decisiones personales. Puedes tomar diferentes opiniones. En cuestiones de halajá es otro tema, no me voy a meter a ello porque son diferentes halajot. Hay veces que no puedes andar simplemente preguntando, pero eso es para otro tema. Por otro lado, tenemos que entender que si tú estás en la posición de liderazgo, si tú eres rabino o líder comunitario, tienes que tomar la lección de estas personas, tienes que buscar entender y interiorizar que si a estas personas, los más grandes en Israel, en la época que dicen los sabios que la generación del desierto fue una de las mayores que hubo, tienes que entender que también te puede llegar a pasar a ti.
tú no eres más grande que estas personalidades, también te puedes llegar a seducir por el liderazgo, por el honor, por la búsqueda de más seguidores, lo que sea. Todos estamos sujetos a estos errores que vemos dentro del Tanaj, dentro de las historias que nos cuentan los sabios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de salvarnos de esta situación que parece casi inevitable si vemos que gente más grande que nosotros llegó a caer en esto? Yo pienso que la Mishnah en Pirkei Avot nos da la solución. Hacele jarra, cuídate, hazte de un maestro. 2 veces aparece este comentario dentro de Mishnah, esta declaración dentro de la ética de nuestros padres. 2 veces aparece. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de ello? Tenemos que decir, hacele jarra, dice Maimónides, la primera vez que aparece es consíguete a una persona, aunque no sea más inteligente que tú, pero una persona con la que puedas confrontar tus ideas, una persona que esté en tu contra, digamos, que pueda hablar de aquellas cosas que tú no estás de acuerdo, etc. O sea, que pueda llamarte la atención cuando estás haciendo algo que es incorrecto. Y por otro lado, cuando la segunda ocasión que menciona a Sele Harrab, se refiere a una persona que sí es más inteligente que tú, que sí sabe más que tú y que puede llegar a llamarte la atención con mucha facilidad cuando haces algo negativo, te puede llegar a corregir, etc. Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos empujen y tener la humildad de aceptar todos los comentarios de los alumnos. O sea, no tenemos que guiarnos por todo lo que nos digan las personas que están bajo nuestro liderazgo, sino que simplemente tenemos que aceptar que somos humanos y escuchar lo que la gente dice y tratar de ver cómo es que sí puede aplicarse en mí lo que me está diciendo esta persona y cómo puedo llegar a cambiar esa cualidad, lo cual requiere muchísimo esfuerzo. Dice el Gaón de Vilna que una persona, que es más fácil aprenderse todo el Shas, toda la Gemara, toda la Mishnah, que cambiar una sola midá, una sola cualidad de personalidad, y más cuando se trata de ego que nos enceguece y nos lleva a tomar decisiones desastrosas para nuestra vida y para la vida de otras personas. Entonces, para nosotros, Gerim, nosotros tendemos más en Latinoamérica, sí existe este problema, no solamente a los Gerim, pero estoy hablando principalmente para personas que tienen esta mentalidad. Aplica para todos realmente, ocurre esto en todo el mundo, donde nosotros tendemos a darle demasiado poder a los líderes, les tendemos a poner casi como semidioses que nunca se equivocan, y si alguien se contradice nos vamos contra él, y en ocasiones puede ser correcto si la persona simplemente está hablando mal del rabino o lo que sea, pero si está, o sea, no tenemos que verlos como personas, como seres que nunca se equivocan, porque podemos ver que seguro que se van a equivocar. Entonces tenemos que tratarlo con inteligencia, tener que tener esa balance entre respeto por nuestros superiores, y también es entender que son humanos y que son imperfectos y que se pueden equivocar. Tenemos que tratar de llegar a una balanza correcta en todos estos temas donde pues yo solamente estoy transmitiendo aquellas cosas que puedo llegar a tener un poco de claridad, aunque yo mismo no estoy en los niveles, y hay que tratar todos juntos de llegar a ello. Entonces, si quieres apoyar videos como estos, puedes hacerle compra de diferentes libros en ABC Judaica. Por ejemplo, la Torah, el Humash de Shem Tov, que citamos aquí, también la Torah con Rashi, que citamos en esta ocasión. Puedes comprarlos, abajo ver el enlace para que te comuniques por nosotros con WhatsApp. Si te gustaron los videos, compártelos, porque estoy seguro que a alguien más le va a ayudar. Y también puedes suscribirte al canal, darle like al video para que cuando una persona lo busca sea más fácil que los otros lo encuentren. Entonces, cualquier cosa pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, y nos vemos en la próxima.